¿Te has preguntado alguna vez si el Señor no hubiese estado de tu lado? Si no hubiera sido el Señor quien estuvo de nuestro lado, dice el Salmo 124:1. David, quien escribió el Salmo 124, sabía lo que significa si el Señor no hubiera estado de su lado y del pueblo. Él habla de una inundación torrencial que los habría llevado a todos. Tal vez su mente se está volviendo específicamente a la liberación en el Mar Rojo, pero podría también haber pensado en cualquier cantidad de liberaciones que el Señor había traído. La pregunta es, ¿y si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Hagamos esa pregunta hoy, un año que termina y un año nuevo que comienza. ¿Está el Señor de nuestro lado? ¿Qué hace seguro al cristiano? ¿Qué nos hace seguro a nosotros? ¿Qué asegura que la iglesia sea apartada y preservada? Solo puede haber una respuesta a estas preguntas, y es la bondad soberana y la gracia de Dios. Nada en nosotros como individuos hace ninguna diferencia. Necesitamos ser persuadidos de este hecho. Dios hace lo que quiere, Él es soberano, como Pablo escribe en Romanos 9:15, 16, porque Él le dice a Moisés: tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y tendré compasión de quien quiera tener compasión. Entonces, no depende de la voluntad humana o esfuerzo, pero sí en Dios, que tiene misericordia de quien Él quiere. Este es el gran tema con el que debemos comenzar cada año. Pero quiero que nos centremos más específicamente en Isaías 1:9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, deberíamos haber sido como Sodoma y llegar a ser como Gomorra. El profeta Isaías se dirige a la gente de Judá, una gente pequeña y vulnerable en un momento de gran peligro. Si no hubiera sido el Señor el que sostuvo, si no hubiera sido el Señor el que estuvo de nuestro lado, si el Señor no nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, un pequeño remanente, entonces seríamos como Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra representan pecado y rebelión contra Dios. ¿Qué era Sodoma y Gomorra? Eran ciudades antiguas en lo que algún día se convertiría en el territorio de Israel, donde vivía Lot, el sobrino de Abraham. Pero sobre todo se convirtieron en el sinónimo de pecado grave. En Génesis 13:13 se nos dice que los hombres de Sodoma eran malvados, grandes pecadores contra el Señor. Si observamos el clímax de los relatos de estas ciudades, podemos ver cómo este pecado es una parte tan importante de la naturaleza humana caída. Aquí y en todas partes vemos la terrible depravación sexual de Sodoma. Lot había llevado a 2 hombres a su casa, 2 ángeles de hecho, y los hombres de Sodoma, todos, independientemente de su edad, habían rodeado a la casa, exigiendo que estos ángeles fueran sacados para que pudieran conocerlos a ellos de manera sexual. La espantosa palabra sodomita proviene de allí. Note especialmente que su pecado fue desvergonzado. Isaías 3:9 habla de aquellos que proclaman su pecado como Sodoma. Este es el curso natural del comportamiento humano, lo que sucede cuando no hay controles de conducta pública o privada. Las personas se vuelven más atrevidas e indignantes con respecto a lo que hacen con sus cuerpos, con sus apetitos sexuales y cómo hacen alarde de ello. No existe en ellos la modestia, moderación o la abstinencia. Esto es lo que mató al Imperio Romano y es lo que está matando lentamente a la civilización occidental moderna. Por supuesto, se aplica también al mundo entero. Entonces vemos la brutalidad de Sodoma. Si miramos a los hombres de Sodoma cuando Lot
no les permite entrar. Génesis 19:9 dice: apártate. Y dijeron: este hombre vino a residir y se ha convertido en el juez. Ahora trataremos peor contigo que con ellos. Luego presionaron con fuerza contra Lot y se acercaron para derribar la puerta. Deciden que van a forzar su entrada a la casa para capturar a estos ángeles. Ellos, por supuesto, no sabían que estas personas, que estos hombres eran ángeles, pero nada detendría a estos hombres malvados sodomitas. Pisotearon las leyes de la hospitalidad, se han convertido en monstruos impulsados por el impulso maligno. La pregunta entonces: ¿está nuestra propia sociedad girando en esa dirección? ¿Girando en esta dirección? Y así como sucedió en Sodoma y Gomorra, ¿vemos el final de Sodoma y Gomorra actualmente? Esto parece ser a lo que se refiere específicamente el texto de Isaías. Estas ciudades no son solo sinónimo del pecado, sino sinónimo del terrible juicio de Dios sobre el pecado. Cuando Dios habla de la destrucción de Babilonia en Jeremías 50, 39 al 40, dice: nunca más tendrá personas ni será habitada por todas las generaciones. Cuando Dios derrocó a Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, así nadie morará allí y ningún hijo de hombre residirá en ella. Y cuando el Señor Jesucristo habló del juicio que vendría sobre Capernaum porque no querían arrepentirse, comparó esa ciudad con Sodoma y Gomorra. Es una imagen de quema y destrucción. Es una imagen del fuego del abismo en sí mismo, un ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Judas, verso 7. El mundo se está hundiendo hacia un final similar a Sodoma. La pregunta es si el mundo ya ha alcanzado el estado de Sodoma de aquel tiempo. Quizás no. Pero el punto es que sin la gracia de Dios todo irá de mal en peor. Entonces esto es una advertencia, no solamente fue en el pasado, sino también para las iglesias, en especial para las iglesias profesantes. El estado en el que están muchas denominaciones establecidas, la teología liberal que se está enseñando y los escándalos que tienen lugar cada vez más en muchas iglesias. Y no debemos pensar que nuestra propia iglesia está exenta a todo problema que pueda ocurrir. Muchas iglesias que alguna vez fueron fieles se apartan de la verdad, se apartaron y se apartarán y se convierten en sinagogas de Satanás. Hombres e incluso ministros que alguna vez fueron piadosos en su conducta cometen el pecado de Sodoma, y los miembros de la iglesia que muestran signos aparentes de vida espiritual a principios de enero de un nuevo año se convierten en residentes confirmados a fines de diciembre del mismo año. Se pueden encontrar en las congregaciones de iglesias evangélicas en el primer servicio de enero, pero a fin de año se han desvanecido. Evangélicos angostos, quisquillosos y dogmáticos que no se mueven con los tiempos. ¿Quién quiere unirse a ellos? ¿Dónde nos encontraremos a fin de año? Porque pueden ser arrastrados por el espíritu de la época. Entonces solamente hay una solución, y es la gracia de Dios que nos puede mantener perseverando en Cristo. El milagro más grande de todos es que hay una iglesia, que hay cristianos verdaderos. La existencia de cualquier creyente es la consecuencia de la misericordia y la gracia de Dios sobre tu alma. Dios ha tratado amablemente contigo, te ha mostrado tu pecado, tu necesidad de un Salvador. Él te ha mostrado quién es ese Salvador. Jesucristo, el justo, el que muere por los injustos. Él ha obrado un milagro de gracia sobrenatural en tu alma, quitando el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne. Una vez estuvimos muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos ha llamado de la muerte a la vida, de ser un sirviente del pecado y de Satanás a ser un sirviente del Señor Jesucristo. Como remanente, el Señor siempre
siempre nos guarda. Él construye y mantiene su iglesia. Él decide no dejar este mundo entero en su merecido estante y ruina, pero tiene gracia y misericordia sobre aquellos que Él ha elegido para salvación. El Señor ha actuado sobre la base de su pacto de amor y misericordia. Decide salvar a los pecadores para demostrar la gloria de su gracia. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿está el Señor de nuestro lado? La fidelidad de Dios nunca es algo humanamente natural, sino siempre el resultado de la gracia de Dios. Comenzamos la vida cristiana por gracia y por gracia la continuamos. Que nunca haya un indicio de complacencia en nosotros, ni este año, ni el que llega, ni nunca, de que todo estará bien aparte de que Dios demuestre su gracia. Esto debe conducirnos a la oración ferviente y a buscar al Señor. Señor, sálvanos a todos, sí, sálvanos, santifícanos, bendícenos, llévanos a una santidad más profunda, a un renovado compromiso del corazón con nuestro Salvador, a un mayor amor mutuo, al espíritu de la verdadera oración. Guárdanos para no resbalarnos. Evita que seamos como el mundo, que solamente en este mundo seamos embajadores de Cristo para que Dios, por medio de su palabra, siga salvando a las almas que Él ha decidido escoger para salvación en el Señor Jesús.